A los 83 años, Rafael no necesita hacer nada extraordinario para provocar una reacción. Basta una fotografía. Una imagen reciente del cantante caminando con un bebé en brazos fue suficiente para que una pregunta comenzara a circular entre admiradores y curiosos. ¿Quién era aquel recién nacido? Y como suele ocurrir cuando una figura pública ha vivido más de 6 décadas bajo observación, la pregunta tardó poco en transformarse en rumor. Algunos llegaron a insinuar que el niño podía ser un hijo suyo, quizá el resultado de una aventura tardía que el artista habría mantenido en secreto. La escena parecía diseñada para alimentar la imaginación. Uno de los cantantes más reconocibles de España, ya octogenario, sosteniendo con naturalidad a un bebé mientras paseaba. Sin embargo, la verdad era mucho menos escandalosa y al mismo tiempo mucho más coherente con la etapa de vida en la que se encuentra. Rafael ha reconocido siempre 3 hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, nacidos de su matrimonio con Natalia Figueroa. Hoy es abuelo de 8 nietos. El bebé que llevaba en brazos no abría un nuevo capítulo clandestino de paternidad. Pertenecía precisamente a esa familia que durante tantos años tuvo que aprender a compartirlo con los escenarios del mundo. La confusión resulta reveladora por otra razón. Rafael ha pasado buena parte de su vida siendo observado como si su existencia privada fuera una prolongación del espectáculo. En los años 60 y 70, cuando su nombre comenzó a cruzar fronteras, la prensa, los seguidores y la industria construyeron a su alrededor la figura de El Divo, un hombre que parecía no cansarse, que convertía cada gesto en interpretación y que era capaz de llenar un escenario con una teatralidad imposible de ignorar. Décadas después, incluso una caminata familiar puede convertirse en argumento para una historia paralela. Pero si se mira con atención, la imagen del cantante con un bebé en brazos habla menos de un supuesto secreto amoroso que de algo mucho más íntimo, de un hombre que llegó a la vejez después de haber estado varias veces cerca de perderlo todo y que ahora puede hacer algo que durante años le resultó difícil, simplemente estar presente. Para entender el peso de esa escena, hay que volver a una casa mucho más modesta, muy lejos de los camerinos, los premios y los titulares. Miguel Rafael Martos Sánchez nació en Linares, Jaén, en una familia trabajadora. Su padre era albañil y las posibilidades económicas eran reducidas. Cuando la familia decidió marcharse a Madrid en busca de mejores oportunidades, el cambio no tuvo nada de glamuroso. Para un niño, abandonar el lugar conocido, dejar atrás el paisaje de la infancia y entrar en una ciudad donde la supervivencia imponía sus propias reglas, significó una ruptura temprana. La familia se instaló en condiciones humildes, en espacios pequeños, en un entorno donde cada ingreso importaba. Aquella experiencia dejó en Rafael una relación particular con el esfuerzo. Antes de convertirse en una estrella que exigiría perfección a músicos, técnicos y a sí mismo, había conocido la vida de quienes no podían permitirse elegir con calma su futuro. Entre los 13 y los 16 años, trabajó como aprendiz en una sastrería especializada en fracs. No era el recorrido habitual que uno imaginaría para un niño con una voz extraordinaria. Mientras otros adolescentes podían prolongar sus estudios, él tuvo que asumir responsabilidades y ayudar a su familia. La falta de una educación escolar completa quedó como una de esas heridas discretas que no necesitan exhibirse para influir en una persona. En ese taller aprendió disciplina, observó de cerca la precisión con la que se construía una prenda y conoció el valor del oficio. Años más tarde, cuando el público viera a Rafael aparecer impecablemente vestido, dominando cada detalle de su presencia escénica, resultaría difícil imaginar al muchacho llamado Falín, que había aprendido demasiado pronto que la vida podía obligarlo a crecer antes de tiempo. El escenario llegó a ofrecerle una salida, pero no una aceptación inmediata. Su voz aguda, su manera enfática de interpretar y una gestualidad que rompía con la imagen masculina convencional de la época generaron desconcierto. Antes de que su singularidad fuera celebrada,
fue motivo de burla. Hubo quienes lo consideraron excéntrico, quienes dudaron de que un estilo tan intenso pudiera mantenerse, y quienes utilizaron insinuaciones sobre su sexualidad como forma de desprecio. Rafael no respondió volviéndose menos Rafael. Hizo lo contrario. Convirtió aquello que parecía una desventaja en su identidad. La manera de pronunciar, de mirar, de extender un silencio, de atacar una nota o de mover las manos dejó de ser algo que debía corregirse y pasó a ser una firma. En una industria que suele premiar lo reconocible, consiguió algo más difícil: hacer reconocible precisamente aquello que al principio había provocado rechazo. La recompensa fue enorme. Durante las décadas de 1960 y 1970, Rafael se transformó en un fenómeno internacional. Sus giras cruzaron continentes, sus apariciones desataron escenas de euforia y su nombre dejó de pertenecer únicamente a España. Pero el éxito trajo una contradicción que lo acompañaría durante años. Cuanto más numeroso era el público que lo rodeaba, menos espacio privado le quedaba. Había seguidores capaces de bloquear automóviles, acercarse de forma descontrolada e incluso intentar arrancarle la ropa. Para un hombre que en el escenario parecía alimentarse de la multitud, aquello podía ser asfixiante en la vida real. Rafael llegó a reconocer un miedo intenso a los espacios abiertos y a las aglomeraciones fuera del espectáculo. Después de enfrentarse voluntariamente a auditorios repletos, buscaba habitaciones cerradas, oscuridad y silencio. El lugar del que otros artistas habrían querido escapar se convertía para él en refugio. Esa paradoja ayuda a entender la crisis de Las Vegas en 1970. Rafael estaba en uno de los momentos más altos de su carrera, pero su agenda había dejado de respetar los límites físicos de una persona. Las actuaciones, los viajes, los compromisos y la presión por responder siempre con la misma energía terminaron acumulándose hasta provocar un episodio grave de agotamiento físico y psicológico. Tuvo que detenerse y recibir tratamiento. No fue simplemente un descanso estratégico, fue una advertencia. El artista, que parecía construido para no bajar nunca el ritmo, descubrió que el cuerpo podía obligarlo a hacerlo. Y en medio de aquella pausa, apareció con mayor claridad una necesidad que la fama no podía resolver. Necesitaba un lugar estable, una relación que no dependiera de una ovación y una vida que continuara cuando se apagaran las luces. Natalia Figueroa entró en esa historia no como un personaje decorativo, sino como una de las presencias más decisivas de su vida adulta. Periodista y perteneciente a una familia de tradición aristocrática, se casó con Rafael en 1972. La pareja proyectó durante décadas una imagen de estabilidad poco común en el mundo del espectáculo. Tuvieron 3 hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel. Desde fuera, aquello podía parecer la respuesta perfecta a la soledad que Rafael había experimentado en hoteles y giras. Pero formar una familia con una estrella internacional no eliminó las tensiones. Simplemente les dio otra forma. Natalia reconocería mucho después que la convivencia no siempre fue fácil. Las ausencias prolongadas, el carácter artístico de Rafael, el cansancio y la distancia provocaron discusiones fuertes y periodos de separación temporal. Hubo momentos en los que ella llegó a pensar en el divorcio. La diferencia entre la pareja pública y la pareja real no significa necesariamente que una de las dos fuera falsa. Significa que la estabilidad se construyó con conflicto, paciencia y decisiones repetidas. Natalia tuvo que vivir durante años con un marido cuya profesión podía llevárselo durante meses. Rafael, por su parte, descubrió que crear una familia no equivalía automáticamente a estar dentro de ella. El precio más incómodo de su éxito apareció cuando sus hijos comenzaron a crecer. Las giras mundiales le hicieron perderse buena parte de su infancia y adolescencia. Él mismo llegó a expresar el dolor de regresar a casa y sentir que los niños lo miraban como a un visitante familiar, alguien querido pero ausente, una presencia que debía volver a ganarse su lugar
después de cada larga temporada fuera. Ese detalle cambia el significado de la fotografía actual con un bebé. El hombre que hoy puede caminar con un nieto en brazos fue durante años un padre que tuvo que reconstruir una y otra vez la cercanía con sus propios hijos, no porque no los amara, sino porque su carrera exigía una forma de ausencia constante. El público recibía a Rafael completo durante unas horas. La familia debía aceptar lo que quedaba de su tiempo entre aeropuertos, ensayos y compromisos. Y esa contradicción no podía resolverse con dinero ni con prestigio. La fama podía comprar comodidad, pero no devolver una tarde perdida, una conversación aplazada o una etapa del crecimiento de un hijo, que ya había terminado cuando él regresaba. También estaba la soledad de las giras. Rafael ha hablado de noches en las que, después de actuar ante miles de personas, volvía a una habitación de hotel en una ciudad extranjera y se encontraba con 4 paredes silenciosas. Esa diferencia de temperatura emocional, la euforia del escenario y el vacío posterior, fue especialmente dura. El insomnio se volvió un problema persistente. Según sus propias confesiones, comenzó a recurrir a pequeñas botellas de alcohol de los minibares para poder dormir. No era una imagen asociada al Rafael impecable de los focos, pero acabó teniendo consecuencias graves. Desde 1985 arrastraba una infección por hepatitis B que iba dañando su hígado. El alcohol, utilizado como salida rápida contra las noches interminables, contribuyó a acelerar un proceso que terminaría convirtiéndose en una amenaza mortal. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, el cuerpo empezó a enviar señales cada vez más difíciles de ocultar. La enfermedad hepática avanzaba. Rafael retenía líquidos, se fatigaba y perdía capacidad física. Para cualquier persona aquello ya habría sido angustiante. Para un cantante cuya identidad dependía de controlar la respiración y sostener una nota, tenía además una dimensión profesional brutal. Había momentos en los que no podía alargar las frases musicales como antes. Necesitaba medicación fuerte, y aún así, intentaba mantener la imagen de dominio absoluto sobre el escenario. Su miedo no era solamente morir. También temía perder la voz, dejar de mantenerse erguido frente al público, o descubrir que el cuerpo había puesto fin a la relación que definía su existencia. En 2003, esa amenaza dejó de ser abstracta. Su hígado entró en una fase crítica y Rafael se acercó realmente a la muerte. En abril recibió un trasplante hepático que le salvó la vida. El episodio se convirtió en el mayor punto de inflexión de su historia personal. Durante años había vivido como si detenerse fuera una concesión. De pronto su supervivencia dependía del órgano de un donante y del trabajo de un equipo médico. La estrella que había controlado hasta el último gesto sobre un escenario quedó en manos de otros. Para Natalia, aquellos meses tuvieron otro rostro. Ella contó que lloraba en silencio y que intentaba mantener una apariencia de fortaleza delante de los hijos y de los medios. Mientras el país seguía las noticias sobre la salud del cantante, la familia trataba de sostener una normalidad que ya no existía. La enfermedad reveló con claridad qué parte de la vida de Rafael era irreemplazable. El artista había necesitado a su familia desde mucho antes, pero ahora la dependencia ya no era emocional solamente. Natalia se convirtió en apoyo cotidiano. Los hijos dejaron de ser figuras a las que él regresaba entre viajes y pasaron a formar parte del círculo que lo acompañaba durante una situación límite. La posibilidad real de perderlo reorganizó la relación entre todos, y cuando el trasplante funcionó, Rafael no interpretó la supervivencia como una invitación a retirarse. Hizo lo que había hecho siempre ante la adversidad. Pensó en volver a cantar. Ese impulso puede parecer incomprensible para quien considere el escenario un trabajo. Para Rafael, nunca lo fue del todo. Era el lugar donde podía convertir tensión, miedo, orgullo y fragilidad en una forma de control. Por eso,
Después del trasplante, regresar no significaba simplemente recuperar una agenda. Significaba demostrar que seguía siendo él. El problema es que esa misma convicción que lo sostuvo también lo condenó durante décadas a una presión extraordinaria. El divo no podía parecer débil. Cada reaparición implicaba una especie de contrato invisible con el público. Debía conservar la intensidad, el gesto, la voz y la energía incluso cuando el cuerpo ya pertenecía a un hombre de edad avanzada. Esa conciencia de la edad se volvió mucho más concreta a finales de 2024. Rafael, entonces con 81 años, recibió el diagnóstico de un linfoma cerebral. La noticia volvió a colocar a su familia y a sus seguidores ante una posibilidad que ya habían conocido en 2003, que la carrera pudiera detenerse de manera definitiva. Después de décadas de resistencia, su cuerpo volvía a imponer una prueba que no podía resolverse con voluntad escénica. El tratamiento obligó a suspender compromisos y a concentrarse en la enfermedad. Para alguien que había hecho de la continuidad una forma de identidad, el paréntesis tenía un peso especial. No se trataba únicamente de vencer una patología. Una vez más, la pregunta íntima era si podría regresar al lugar donde siempre había sabido quién era. El regreso llegó a mediados de 2025 y provocó una respuesta emocional enorme entre sus admiradores. Rafael volvió al escenario después del tratamiento, y aquella aparición no podía percibirse como una actuación más. El público conocía la enfermedad y sabía que el hombre que tenía delante había atravesado otra frontera médica grave. Sin embargo, él volvió a presentarse sin convertir el concierto en una ceremonia de lástima. Esa ha sido una constante en su manera de afrontar los golpes. La enfermedad puede entrar en la biografía, pero no debe dominar la interpretación. El título de uno de sus discos, Enamorado de la vida, funciona casi como una síntesis de esa postura, no porque su vida haya sido fácil, sino porque su respuesta habitual ha consistido en regresar a ella con intensidad. Ahora bien, esa insistencia en mostrarse fuerte también tiene un coste. A los 80 años y más allá, mantener la imagen de El Divo supone cargar con expectativas que un hombre corriente quizá no tendría. Cada salida pública es observada. Cada cambio físico puede convertirse en comentario. Cada cancelación provoca preocupación. Cada fotografía puede originar una teoría. El artista que en los años 70 tenía que refugiarse de admiradores demasiado cercanos, vive hoy otra versión del mismo problema. Su vida continúa siendo interpretada por otros. Por eso un bebé en sus brazos puede dejar de ser, durante unas horas, un nieto y transformarse en la supuesta prueba de una paternidad secreta. La especulación sobre que Rafael pudiera haber sido padre otra vez, a los 83 años, se sostiene más en el poder de una imagen que en la historia real de su familia. Él ha reconocido únicamente 3 hijos con Natalia Figueroa y, en esta etapa, su entorno familiar incluye ya 8 nietos. No hay en ese bebé una confesión oculta, ni una nueva rama clandestina de la familia. Hay algo más sencillo, un abuelo, y precisamente por ser tan sencillo, el dato permite mirar su vida desde un ángulo distinto. Durante décadas, Rafael fue el hombre que se marchaba. Se marchaba de Linares con su familia cuando era niño. Se marchaba de casa para trabajar. Se marchaba de Madrid para actuar. Se marchaba de sus hijos para cumplir giras. Se marchaba de una ciudad a otra, hasta terminar solo en habitaciones de hotel. Hoy, en cambio, una de las imágenes que despierta más curiosidad no lo muestra alejándose, sino llevando a un niño de su propia familia entre los brazos. Natalia también forma parte de ese cambio de perspectiva. El matrimonio iniciado en 1972 ha atravesado más de medio siglo de convivencia, con discusiones, ausencias, enfermedades y momentos en los que la continuidad no estaba asegurada. Ella admitió que hubo periodos en los que pensó en separarse.
Eso impide convertir la relación en una fábula perfecta, pero también hace más comprensible su permanencia. No siguieron juntos porque nunca existieran fracturas, sino a pesar de ellas. Y cuando Rafael estuvo al borde de la muerte en 2003, la mujer que había conocido el cansancio de compartir su vida con una estrella, eligió quedarse a su lado en uno de los momentos en que la fama no servía para nada. Hay una ironía profunda en esa trayectoria. Rafael pasó su juventud intentando demostrar que su forma de cantar, de moverse y de ocupar el escenario no era un defecto. Una vez que lo consiguió, pasó buena parte de la madurez intentando soportar las consecuencias de haber sido demasiado visible. La multitud que primero necesitó conquistar se convirtió después en algo de lo que tenía que protegerse. Los viajes que demostraban su éxito lo alejaban de sus hijos. Las noches de hotel que acompañaban las giras alimentaban el insomnio. El alcohol que utilizó para dormir dañó un organismo ya comprometido por la hepatitis B. El escenario que le dio una identidad también le enseñó a temer el día en que pudiera perderla. Por eso el rumor del bebé termina revelando algo diferente de lo que prometía al principio. La pregunta, ¿ha sido padre a los 83 años? Nace de la lógica del espectáculo, de la sospecha de que toda imagen debe esconder una sorpresa. La respuesta rompe esa lógica. No hay un cuarto hijo secreto. No hay una aventura tardía convertida en escándalo. El niño es uno de sus nietos, parte de la familia que ya existe y que hoy ocupa un espacio central en sus días. Rafael no está empezando de nuevo la paternidad. Está viviendo una etapa que durante sus años de máxima actividad apenas podía imaginar, la de un hombre mayor que puede mirar crecer a una nueva generación sin tener que correr inmediatamente hacia otro continente. El detalle adquiere aún más fuerza si se recuerda que, durante los años de enfermedad hepática, hubo momentos en que no estaba claro que pudiera llegar siquiera a esta edad. En 2003 dependió de un trasplante para seguir vivo. En 2024 volvió a enfrentarse a un diagnóstico grave. Entre una crisis y otra pasaron más de 20 años, suficientes para ver crecer a sus hijos, convertirse en abuelo y comprobar que su historia familiar ya no se mide solamente por las ausencias de las giras. Cada nieto representa también tiempo añadido, años que en algún momento dejaron de estar garantizados. No hace falta idealizar esa imagen. Rafael sigue siendo un artista acostumbrado a trabajar, a volver al escenario y a defender una identidad pública que lleva décadas construyendo. Tampoco su matrimonio necesita convertirse en una historia sin grietas para resultar duradero. La familia que aparece ahora alrededor de él no borra las discusiones, las separaciones temporales, los silencios, ni los años en que los hijos tuvieron que acostumbrarse a un padre intermitente. Lo que hace es mostrar el estado actual de una relación larga. Después de todo aquello, siguen existiendo vínculos capaces de poner un bebé en sus brazos y convertir una simple caminata en una escena doméstica. Durante años, el gran miedo de Rafael fue no poder cantar. Antes del trasplante, cuando el cuerpo se hinchaba y la respiración ya no respondía como necesitaba, la pérdida de la voz se parecía a una pérdida de identidad. Durante el linfoma, el temor a no regresar volvió a aparecer, pero la vejez le ha añadido otra medida del tiempo. Ya no todo se decide en un escenario. Hay una familia extensa, 3 hijos y 8 nietos que existen fuera de la ovación. Es posible que esa sea una de las transformaciones más importantes de su historia. Descubrir, después de haber vivido para volver siempre ante el público, que también hay lugares a los que merece la pena regresar cuando no hay aplausos. La fotografía que desencadenó el rumor puede leerse entonces de otra manera. Un hombre de 83 años sostiene a un bebé. A su alrededor, la gente interpreta, especula, inventa posibilidades, pero él ya ha pasado por demasiadas vidas para que esa imagen necesite un escándalo. Fue el niño pobre que dejó los estudios para trabajar, el joven al que ridiculizaron por ser demasiado teatral, la estrella internacional perseguida por multitudes,
el marido ausente, el padre que regresaba y encontraba distancia, el paciente que necesitó un hígado ajeno para seguir respirando, el cantante que volvió después de un linfoma cerebral y ahora en esa calle es simplemente el abuelo de un niño al que lleva en brazos. Quizá por eso la escena resulta más poderosa cuando se elimina el rumor, no porque sea extraordinaria, sino porque durante demasiado tiempo la normalidad fue el lujo que Rafael menos podía permitirse. En los años de mayor fama, estar quieto significaba perder oportunidades. En los años de enfermedad, estar quieto podía significar miedo. En la vejez, estar quieto junto a la familia puede significar otra cosa: haber llegado. El hombre que pasó una vida entera intentando que el telón volviera a levantarse, puede caminar ahora unos metros con un nieto sin necesidad de demostrar nada. Y aunque alrededor de esa imagen vuelva a crecer el ruido de siempre, la verdad permanece mucho más cerca. No es la historia de un padre secreto a los 83 años, sino la de un abuelo que, después de tantas ausencias y tantos regresos, todavía tiene tiempo para quedarse.